10:20 de la noche, el doctor Jaime Ariztía Escudero ya está aquí listo y nos cuenta cómo va a cambiar la economía, este movimiento de ajedrez que se ha dado en este momento en Chile. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ganó finalmente Boric. Recuérdate que la competencia era contra Kast, que era de la derecha, Boric de la izquierda. Boric es millennial, 35 años, marxista. O sea, que una combinación interesante. Y es el cambio, definitivamente, parecería ser que es un cambio de lo que desde 1973 fue la economía chilena basada, fundamentada en lo que se conoce como el ladrillo. El ladrillo fue un libro, que es el programa económico y social que elaboró un conjunto de economistas graduados en la Universidad de Chicago y que se le propuso en las elecciones del 70 al candidato que fue derrotado por Allende y que por lo tanto no se utilizó. En el 73, cuando derrocan a Salvador Allende, pues ese programa económico, fundamentado en economía de mercado, en reformas estructurales, liberación de la economía, liberalización de la economía, establecimiento de un sistema previsional basado en cuentas individuales, todo eso estaba en ese programa económico. Pues los militares, que al principio eran muy centralistas, centralizadores, pues decidieron utilizar ese programa económico de esos jóvenes. Y a partir de ahí Chile pues fue creciendo de una forma muy acelerada hasta convertirse en el milagro económico que se conoce hoy día. Un milagro económico, la economía, el tigre de Latinoamérica, le decía. Pues bien, los últimos años Chile estuvo afectada por las desigualdades, hubo una nueva generación que llegó, una generación que tomó las calles hace 10 años, desde hace 10 años, y eso le dio popularidad a diversos jóvenes, entre ellos a Gabriel Boric, a otros más, pero eran más jóvenes que Boric. Boric ya tenía 35 años y esa es la edad mínima para ser presidente. Entonces los otros se quedaron atrás y entonces Boric es el candidato. Es un candidato que, pues yo espero que todo lo que ha señalado en términos de su plan económico, pues lo abandone y que retome los planteamientos del ladrillo. Que lo abandone. Sí. ¿Cuáles planteamientos debería abandonar Boric? Por ejemplo, desmontar el sistema de capitalización individual. Para hacer uno de reparto. Sí, exacto. ¿Tú te imaginas? Sería un desastre. Es como volver hacia atrás. Sí, ¿no? Y tomar todos esos recursos que hay acumulados. O sea, estamos hablando de 100.000 millones de dólares. Tomar esos recursos y entonces colocarlo en una caja común, repartirlo, utilizarlo abiertamente y prometerle a la población que el Estado le va a pagar. Pero ¿qué sucede? El Estado, como están las cosas, no va a tener capacidad de pagar esas pensiones basadas en un sistema de reparto. En consecuencia, eso significa que esos chilenos se van a quedar sin pensiones. Y el dinero que ya está previsto se perdería. Perderían todos esos ahorros. Sería catastrófico. Pero también dice que va a elevar los impuestos, va a elevar el gasto público. Está hablando de que va a elevar los impuestos en su periodo de 4 años, 8 puntos del PIB. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, realmente eso sería una super mega reforma tributaria. ¿Quién pagaría eso? Los empresarios están muy preocupados porque abandonaría lo que son los principios de la economía de mercado. No se sabe lo que va a hacer, por ejemplo, con el tema de minería. Dice que la minería no va a ser una minería que haga daño al medio ambiente. Uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es la minería esa? Entonces, tiene todo un conjunto de medidas que son las que fundamentan lo que se conoce como el estallido. Entonces, por eso yo digo que esto es pasar del ladrillo, que es ese programa bien coherente, elaborado por unos supereconomistas graduados en la Universidad de Chicago, por el estallido, que es lo que plantean los jóvenes, sin experiencia, sin ningún tipo de conocimiento de economía, que simplemente han llegado al poder. Ahora, yo lo que esperaría, y ese es mi deseo, es que ellos recapaciten un poco todo este equipo que está alrededor de Boric y que seleccionen a uno de estos tres, y te voy a mencionar 3 personas que pudieran ser su ministro de Hacienda. Uno es Andrea Repetto, que es una supereconomista graduada en el Instituto Tecnológico Massachusetts, con muchísima experiencia en temas tributarios, temas de finanzas públicas, pudiera ser su ministro de Hacienda. El otro es Eduardo Engel, brillantísimo, graduado, tiene 2 doctorados, uno en la Universidad de Stanford en estadística y otro en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También pudiera ser, fue profesor en Harvard, en Yale, y tiene muchísima experiencia en el manejo de la economía. Y el tercero es Roberto Saller, que es graduado de la Universidad de Chicago y que fue presidente ya del Banco Central de Chile. Cualquiera de ellos 3
pudiera hacerle el trabajo a Boric. Ahora, la pregunta es, ¿él estará dispuesto a abandonar esos planteamientos marxistas y irse un poquito al centro? Eso sería lo ideal para Chile, realmente. Recuérdate que cuando sale Pinochet, Pinochet gobierna del 73 al 90 con este programa económico, y luego la concertación y todos esos diferentes gobiernos de centro derecha, centro izquierda que estuvo gobernando, logró que Chile siguiera creciendo a 5%, 5.5%. Y eso le generó un aumento del nivel de bienestar promedio de los chilenos. Claro, si tú tienes una situación de fuerte crecimiento, siempre va a tener grupos que se quedan atrás. Y esa desigualdad es lo que ha sido, digamos, el gran castigo que ahora ha recibido la clase política y que ha permitido que llegue al poder este grupo de revoltosos que durante 10 años estuvo tomando las calles de Santiago. Hay videos que circularon de una manera profusa en redes sociales cuando se hicieron los ataques a las estaciones de trenes, a los centros comerciales, a las tiendas individuales, que se enfrentó la juventud con la policía por el tema del aumento de los impuestos y por la negativa del gobierno de aprobar una entrega parcial de los fondos de las AFP a los ciudadanos. Y se entregaron. Y ahí aparecía Boric. Claro. Y consiguieron un 10%. No 10 y al luego inicio. Y después consiguieron hasta un 40 dividido en 4. Sí, pero no se ha entregado el 40. Falta el último 10%. Exactamente. Incluso de estos que están ahí, que están cercanos a Boric, como Roberto Sales, ellos dicen que no se debe entregar el 40. Yo me imagino... El 10% faltante. Exactamente. Entonces, yo me imagino que ellos mismos, cuando le planteen eliminar el sistema de ahorro previsional, no van a estar de acuerdo. Entonces, lo que plantea Boric ahora es que el 70 que queda, digamos que acorralado, se lo va a tragar se saque también y se entregue. No se entregue. Te aseguro que lo que va a plantear es lo que sucedió en Argentina. Pero lo decía en campaña. Sí, no, pero no entregarlo, no. Lo que él va a decir es tomarle... Que el gobierno lo control. asuma. Claro. Lo que pasó en Chile, en Argentina. En Argentina. Que tomaron 14 mil millones de dólares. Esto es muchísimo más porque es uno más maduro, más grande. Tomar esos recursos y entonces elaborar... El gobierno dispondría de esos recursos y entonces entraría en un sistema de reparto. Pero, ¿qué tan buena historia ha habido con los sistemas de reparto? Totalmente quebrados. Todos en el mundo, porque muchísimos países lo tienen, en Europa todos lo tienen, en Estados Unidos, pero el Estado tiene que estarle inyectando porque son recursos, son sistemas que no tienen recursos suficientes para hacerlo financieramente viable. Entonces el gobierno necesita estar inyectando continuamente recursos. Los sistemas de reparto son ficciones. Los únicos que son realmente totalmente sostenibles son aquellos basados en capitalización individual porque tu pensión está en función de lo que tú ahorras. Vamos a ver, destrucción del sistema de pensiones. Sí, aumento de los impuestos. Aumento de los impuestos hasta un 8% más. 8 puntos del PIB adicional. Sí, del PIB. O sea, eso no se sabe exactamente porque... Bueno, va a depender de los tipos de productos, de la categoría de precio. Y a quién, si va a ser impuesto sobre la renta, a las personas más ricas. No se sabe si eso va a distorsionar la inversión, el consumo, pero el ahorro, la gente votó en la campaña por más impuestos, de acuerdo a la estrategia de campaña de Boric. Exacto. Pagó por la destrucción del sistema de pensiones, o votó a favor de la destrucción del sistema de pensiones. Sí, pero votó por una política, digamos que autoritaria. Sí, en lo que cierto pasa sentido. es que las personas votaron en contra de lo que se le vendió la idea de que Kast era la continuación de Macri. O retornar a Pinochet. O Pinochet. Claro. Y eso no era cierto, no era cierto. Él lo que decía era ley y orden. Pero hay culpa también en la política tradicional que ha tenido Chile en los últimos 20 años, de que en momentos donde la gente siente que no hay más esperanzas en la política tradicional, entonces se vaya para un outsider, que es lo que ha pasado. Sí, y cuando se ataca mucho el tema de la desigualdad. Fíjate que Piketty se hizo muy popular con el tema. Claro. Cuando tú tienes fuerte crecimiento, siempre tú vas a tener una parte que se queda atrás. Porque hay un nicho, claro. Siempre se va a quedar. Entonces eso al aumentar la desigualdad, siempre se hace muy popular ese tipo de libros como el de Piketty o ese tipo de planteamiento como aquellos. Pero cuando tú entras al análisis, tú dices, ¿realmente tú piensas que tú lograrás de alguna manera eliminar la desigualdad? No la va a poder eliminar, jamás. Eso jamás. Es más una política de lucha de ficción. clases, ¿no? No, es que simplemente son los esfuerzos. Mira, tú puedes tener o eso es discurso, diferentes solamente. hijos,
diferentes hijos, le da la misma educación y le dice, ok, salgan a trabajar, y unos trabajarán más que otros y van a acumular más recursos. Tendrán cosas distintas. Si van todos y regresan a la casa, tú lo vas a poner todos los ingresos juntos y se los vas a distribuir iguales. ¿Qué va a suceder al otro día con el que más está trabajando? Va a trabajar menos. Exactamente. Y al final, ¿qué va a pasar con el ingreso en el hogar? Será menor. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Nicaragua? ¿Qué ha pasado en Cuba? ¿Qué va a pasar en Perú? ¿Qué va a pasar en Colombia? Si Colombia cae y gana Petro, que es lo mismo que estamos viendo. ¿Qué es lo que parece que va a suceder? Yo lamentaría mucho lo de Chile, porque Chile fue el ejemplo. Mira, cuando nosotros escribimos el programa, que es un programa económico de reformas en los años 90 acá en República Dominicana, yo te puedo asegurar que nuestra, digamos, enseñanza básica la tomamos del ejemplo chileno. Y es muy duro ahora ver cómo esta persona que acaba de ganar las elecciones pudiera echar hacia atrás. Mi esperanza, mi deseo es que recapacite y que se mueva del marxismo, esa ultraizquierda, hacia el centro y que respete la economía de mercado y que evite que se le destruya en sus manos la estabilidad macroeconómica, porque si eso sucede, esta victoria será convertida en una verdadera tragedia. Vamos a ver qué pasa. No pasará mucho tiempo para ver cuáles van a ser las primeras medidas y decisiones del señor Boric. En marzo él ya toma el poder, pero se esperaría que él ya comience a identificar quiénes van a ser sus ministros. Si uno de esos tres es el ministro de Hacienda, comenzamos bien. Ahora, la pregunta es, ellos, cualquiera de esos tres que está ahí, fíjate, graduado en MIT, graduado en Chicago, graduado en Harvard, ¿ellos están dispuestos a aceptar esos planteamientos de él o están en la capacidad de convencerlo a Boric de que cambie sus planteamientos que son claramente destructivos, como sucedió en Venezuela, y que los convenzan de llevarlos hacia una economía quizás más social, pero orientada hacia el mercado? O sea, una economía social de mercado. Gracias, Jaime Aristi. Vamos a esperar, yo creo que no a marzo, quizás en enero vamos a obtener las primeras señales de Chile de cuáles van a ser los miembros del gabinete. Ojalá que las predicciones se equivoquen, porque eso sería terrible para la región. Exactamente, exactamente. Ahora, para República Dominicana se va a beneficiar porque va a traer mucho capital, como sucedió con Venezuela. República Dominicana se ha beneficiado muchísimo de la entrada de capitales venezolanos. Me imagino que también habrá muchos chilenos que van a venir para República Dominicana. Es duro. Qué pena. Es penoso. Es penoso. Y lo que sí es importante también es que aprendemos de esas lecciones. Que aprendamos de las lecciones chilenas para no destruir la clase política dominicana. Si tomamos la lección correcta, sí. Exactamente. Que evitemos destruir la clase política y evitemos que lleguen ese tipo de gobernantes al país. Ojalá que cambie, Boric. Ojalá. Gracias, Jaime. Un placer. Nos vemos el lunes, tú y yo. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso ya el pastor Ezequiel Molina está con nosotros por aquí, por nuestros estudios. Tenemos temas interesantes que tratar con él.